Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esperando que te encuentres bien cuando escuches esta transmisión, este video. Y si andas por aquí en vivo, pues bienvenido, bienvenida. Y pues vamos a empezar hoy, como siempre, compartiendo un poco de mi escritura, que está pues reflexionada por mucho tiempo, ¿no? Y que la comparto y la pongo ahí porque creo que pues todo ser humano estamos unidos por esas experiencias y no somos tan diferentes como creemos que somos. Todos vamos transitando más o menos eh, los mismos tipos de historia, a lo mejor con personajes diferentes, a lo mejor con eh, escenarios diferentes, pero a final de cuentas el núcleo de lo que nos sucede, pues es básicamente lo mismo, ¿no? Y lo he visto a lo largo de ya 20 años de terapeuta, que las historias se repiten y se repiten y se repiten, ¿no? Eh, de pronto cuando estoy en alguna terapia y escucho al ser que está ahí enfrente de mí y ya sé lo que va a decir, y luego hago intervenciones, ¿no? Describiéndole puntualmente la situación en la que se encuentra, ¿no? De una manera más amplia para que abrirle la perspectiva y tal, y se quedan así como, ¿y tú cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que estoy viviendo eso? ¿Cómo sabes que esa es mi situación, no? Pues es que se repiten. Mm. Como dirían, no hay nada nuevo bajo el sol. Eh, bueno, pues el día de hoy tenemos pues una transmisión más espiritual. Eh, las dos transmisiones anteriores pues han estado alrededor de este maravilloso libro de Luis Felipe, ¿no? El de Guía, Psique, Cerebro, Órgano, hablando de las leyes biológicas, que, bueno, será un tema que iremos retomando más adelante, pero hoy quise darle énfasis a la espiritualidad, ¿no? Y así vamos entretejiendo los caminos, porque en realidad van de la mano. O sea, no hay forma de experimentar el cuerpo en toda su totalidad si no entretejo el camino espiritual. Y es algo que nos cuesta muchísimo trabajo porque nadie nos ha enseñado cómo hacerlo. Es algo que no, ni siquiera las religiones nos han podido dar claves de cómo hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y a veces inclusive nos ponen trabas, ¿no? Y hay muchas cosas también de la mente que no son claras, no se entienden y por lo tanto esos caminos espirituales se ven sumamente bloqueados y para todos los seres humanos que estamos transitando en esta experiencia tan, eh, tan ruda, tan física, ¿no? Tan de baja vibración. En realidad estamos vibrando sumamente bajo y entonces reconectar con Dios, con la fuente, con esa energía universal, eh, ha sido un camino bastante complicado, bastante. Eh, Tocamos fondo ya. La buena noticia es que tocamos fondo.
y que estamos ya en el camino de ascensión, ya hacia arriba, ¿no? Y muchísimas de las historias míticas o de los mitos hablan de eso, de este bajar, del camino de descender y luego de ascender. Y es algo que se repite continuamente en todo el universo, solo que con grados de dificultad. Y el planeta Tierra es un planeta de súper alto grado de dificultad, ¿no? Es en el sector del universo donde nos encontramos nosotros, es un planeta que es sumamente reconocido por ser, eh, digamos que una escuela con un nivel académico altísimo por todo lo que se aprende cuando uno se encarna aquí. Y por ahí dicen, lo he leído en algunos libros que hablan del camino de las almas, que cuando tu alma sale de una encarnación aquí en este planeta Tierra y regresa a transitar por diferentes lugares del universo, inmediatamente te reconocen porque tu luz está sumamente colorida y brillante. Y saben, te encarnaste en la Tierra, porque es una experiencia muy enriquecedora, pero muy dura, ¿no? Y bueno, aquí estamos, entonces hay que ver qué hacemos con eso. Voy a iniciar con una lectura, perdón, del último capítulo del libro que nombré La habitación de Dios. Es la verdad mi capítulo favorito, lo amo profundamente. Me encanta. Y al inicio de este capítulo pongo una cita de Henry Nouwen, que escribió un libro que se llama El regreso del hijo pródigo, un librazazazo. Ya hablaremos de él en alguna otra transmisión. Y dice así la cita: la gente que ha llegado a conocer la alegría de Dios no rechaza la oscuridad, pero elige no vivir dentro de ella. Creen que la luz que brilla en la oscuridad puede dar más esperanza que la oscuridad y que un poco de luz puede disipar mucha oscuridad. Y bueno, creo que esta frase resume lo que estamos haciendo aquí los seres humanos: traer luz a la oscuridad, pero no engancharnos con la oscuridad, no apegarnos a la oscuridad. Ese es el reto más fuerte, ¿no? Muchos de nosotros hemos estado bastante apegados a la oscuridad. Tenemos, pues les digo a mis alumnas que tenemos una gran adicción a nuestros dramas, ¿no? Estamos continuamente, perdón, estamos continuamente hablando y hablando de nuestros problemas, de nuestros dramas, ¿no? Porque es como ya una forma de pertenencia a nuestro entorno. Entonces, bueno, hay una adicción ahí muy fuerte. Y trataremos, realmente estas transmisiones también tienen el objetivo de ir desglosando ese tipo de cosas y viendo, pues, buscando formas de salir de ahí. Entonces, esta lectura se llama Cielo Místico. Y dice: estamos en el comedor de casa de mi tía Lupona. Es la hermana más chica de mi mamá. Su casa nos quedó bien para el taller de escritura que estoy tomando. Está cerca de la estación de autobuses del sur, lo cual es muy apropiado, ya que nuestra maestra Ave vive en Cuernavaca. Esta es la 8ª clase. Estamos en el proceso de reencontrarnos con nosotras mismas. Nos pide que nos relajemos para entrar a una visualización,
a un viaje interior. Estoy en la playa, sola. Siento la arena suave y tibia bajo mis pies. El sol está a 1 hora de esconderse en el horizonte. El clima es magnífico. Me quito la ropa y me dispongo a entrar en el mar. En sus suaves olas puedo apreciar como una mano invitándome a entrar. Camino despacio, sintiendo la tibieza de esta agua que poco a poco va cubriendo todo mi cuerpo. Yo le tengo respeto al mar, porque sé que a veces puede ser rudo con los humanos. Además, me da temor que una ola me revuelque y yo no sea capaz de respirar. Sin embargo, ahora me siento muy tranquila. Con gran facilidad me hundo en la profundidad de este océano. Siguiendo la voz de ave, me sumerjo cada vez más. Me sorprendo al darme cuenta de que puedo respirar con gran comodidad. Me detengo un momento a mirar a mi alrededor y me doy cuenta que estoy rodeada de vida. Hay una gran cantidad de animales y plantas conviviendo en la más absoluta armonía. Sigo nadando hasta adentrarme en un pozo profundo. Pareciera ser un lugar muy oscuro. Me doy cuenta que de mis entrañas sale una luz brillante que ilumina el túnel por el que voy cruzando. Llego al fondo. Percibo la presencia de una especie de sirena que como colibrí revolotea alrededor de mí. Sé que soy yo misma, esa parte que creí haber perdido en algún momento de mi vida, tal vez en la adolescencia. Siento una gran alegría. Ahora que ya estamos juntas, podré reconciliarme conmigo. La lejana voz indica que ya es hora de salir del mar, volver a la playa e iniciar el camino de regreso a casa. Camino por la orilla del mar con gran soltura, emocionada y expectante. La playa es una especie de bahía, por lo que el camino va siendo una curva. En el extremo, el camino se va volviendo pedregoso. No alcanzo a percibir si llevo puesta mi ropa y mis sandalias, pero sí me percibo muy cómoda. Las piedras no me molestan. Al llegar a la punta de la bahía veo que hay una mujer muy linda, delgada y joven, de pelo ondulado, café muy claro y hermosos ojos azules. Es mi mamá. Me espera. No hay abrazo ni beso, no hay palabras, no son necesarias. En una mirada de complicidad, las dos sabemos que todo está bien ahora. Caminamos juntas por un rato. Veo algo tirado en el suelo. Lo recojo. Es un sobre blanco con el nombre de mi madre en él. A ella no le importa, no lo quiere. Llegamos a una especie de portal donde el paisaje se transforma en un bosque. Mi madre se desvanece. No hay tristeza. Ella está en cada célula de mi ser. Ella sabe que yo seré capaz de darle buen uso a esta carta. La guardo en una de las bolsas del vestido blanco y ligero que llevo puesto ahora. Cruzo el portal. Me voy adentrando en el bosque. Hay un hombre a lo lejos, no lo veo con claridad. Es solo como una especie de sombra. Sé que es mi papá. Vuelvo a tener esta sensación de que no hay nada que decir. Pienso en el daño que pudo haberme hecho de niña o de adolescente o de adulto. Puedo pensar en miles de ocasiones en que me hizo falta tenerlo cerca, sentir su apoyo. Las miles de veces que me hubiera gustado que me quitara la carga emocional de mi mamá. Lo mucho que deseé poder platicar con él, en verdad platicar. Lo mucho que deseé poder no tenerle miedo. Y sin embargo,
No hay nada que decir. Me he convertido en la mujer que soy gracias a todo lo que él fue, ni más ni menos. Yo he hecho todo lo que me correspondía hacer para sanar mi linaje paterno. Me siento en paz. Sin decir nada, le agradezco haberme dado la vida. Se desvanece su presencia y me quedo sola. Sigo caminando y sin darme cuenta me adentro en un terreno lodoso. Es un pantano. Empiezo a hundirme y muy pronto me percato de que no podré salir de ahí sola. Justo el día anterior platicaba con mis amigas que la única manera de salir de un pantano es quedándote muy quieta, tratar de ubicar alguna rama para sostenerse y pedir ayuda. Cierro los ojos solicitando la presencia de alguien que me ayude. Al abrirlos, me sorprendo. Nunca me lo hubiera imaginado. Con claridad distingo a un hombre, cuya cara no es definida, pero comprendo con rapidez que representa a todos los hombres que de una u otra manera han estado presentes en la vida de mi linaje femenino. Hombres que nos han amado, pero que a la vez nos han lastimado con su machismo y con su rigidez de hombres todopoderosos, utilizándonos sin conciencia. Está parado justo en la orilla, ofreciéndome una soga para que yo la tome en mis manos. Jalo con facilidad y muy pronto estoy del otro lado. Hace frío. Me ofrece una manta con la que cubre mi cuerpo. Nos quedamos sentados junto a uno de los miles de árboles que nos rodean. Los rayos del sol se dibujan tenues por entre las ramas. Nos comunicamos de una manera telepática. No hay palabras, solo una serie de imágenes. Espero que entienda que lo único que queríamos era sentirnos amadas. Buscábamos el abrazo y la mirada respetuosa de un hombre. Le hago ver que hoy me siento muy enojada con la forma en la que se han dado las cosas y que me encuentro luchando por poder reconciliarme con mi energía femenina, para poder volver a confiar en su mirada, en que su mirada será de respeto total a nosotras, a todas las mujeres. Estoy llorando de coraje. Él desaparece. Todavía no estaba listo para estar presente. Tal vez yo sea la que no esté lista. Vuelvo a percibir esa voz que me guía y me lleva a la siguiente etapa del camino. Salgo del bosque. Como por arte de magia, vuelvo a estar limpia. Entro a un desierto. La arena es de un color dorado profundo. No se ve nada más. Camino por un rato. Sigo sintiendo la desazón en mi corazón. Las lágrimas siguen resbalando por mi cara acalorada y cansada. Pierdo la noción del tiempo. El sol está en lo alto del cielo y parece no moverse. Me habían platicado de las visiones cuando uno está acalorado y con sed. Percibo a lo lejos un oasis como nublado. Recuerdo la canción de Jim Croce, Caballo sin nombre. Tarareo la letra en mi cabeza. En el desierto puedes recordar tu nombre, porque no hay quien te haga daño. ¿Podré recordar mi verdadero nombre? Sigo caminando por el desierto. Ya no estoy sola. Hay alguien que ha estado caminando junto a mí los últimos pasos. Al principio pensé que era Jesús, pues solo distinguí la túnica blanca y el pelo largo. Él y yo ya nos habíamos encontrado en el desierto hace varios años y tuvimos una conversación muy profunda y hermosa. Al acercarme, me doy cuenta que es María Magdalena. Me da mucho gusto saber que es ella. Es una iniciada en la escuela de Isis, donde se practica la sexualidad sagrada.
Me hace saber que me estará acompañando en esta nueva fase de mi vida. Me siento súper feliz y agradecida. Ya no me importa el calor ni la sed. Podemos seguir el camino sin dificultad. Parece que floto por encima de la arena. Volvemos a entrar a un bosque. Está más húmedo que de donde venía. Caminamos varios kilómetros más adentrándonos por veredas empinadas. A lo lejos se ve el humo de una fogata. Se oyen cantos como mantras con voces angelicales. Nos acercamos. Empiezo a oír risas y voces platicando de todo y de nada. Un aire de familiaridad llena el espacio. Lo sabía. Son ellos. Ahí están. Me esperan y mi corazón se acelera de emoción. Están Jesús, mi padre y madre, y está Sarayu. Los conozco desde siempre. María y yo nos sentamos alrededor de la fogata. Cantamos, platicamos y reímos. No sé cuánto tiempo ha pasado. El sol ya desapareció y en su lugar dejó una hermosa luna llena. La fogata se está extinguiendo. Siento frío. Nos levantamos y vamos a la cabaña que está un poco más arriba. Ahí me espera mi cama, esa donde reposo cada vez que mi corazón anhela el amor incondicional de la fuente suprema. Estoy en casa. Y este es el camino de regreso a casa, precisamente, ¿no? Y lo interesante es saber que en realidad lo puedo recorrer en cualquier momento, que no necesito realmente irme de aquí para poder estar ahí. Lo puedo hacer siempre que quiera, ¿no? Esta fue una visualización que hicimos durante el taller de Ave María, eh, taller por el cual escribí este libro. Así que, pues está a la mano, ¿no? Al alcance de todos los que quieran hacerlo. Y siguiendo en esa línea, me regreso al primer libro con el que empecé estas transmisiones, que es el libro de Fuego en el Alma. Ya les había leído algunos pasajes y ahora retomo porque me parece que tiene elementos muy importantes, ¿no? Del despertar, que para mí, de hecho, fueron esenciales para mi camino. Y fueron esenciales en este tránsito eh, de dolor en mi... Iba a decir en mi primera noche oscura del alma, pero creo que ya llevaba yo varias cuando este libro llegó a mi vida. Pero pues de las otras había salido a tropezones, ¿no? Y esta, pues, me guiaron hacia este libro para poderla transitar, pues, como con más madurez, eh, más acompañada. Aunque estoy cierta que las otras veces también estuve acompañada, pero no me daba cuenta, porque no estaba todavía lista para conectar, ¿no? En este libro se habla acerca del miedo, ¿no? Del miedo que está presente en la vida del ser humano continuamente. Es algo que está ahí repetitivamente y que no nos permite caminar con confianza, con seguridad, eh, con certeza en nuestras vidas, porque
estamos llenos de inseguridades, de incertidumbres, y porque no hemos reconocido quiénes somos en realidad, ¿no? Que somos ese ser eh, divino, esa luz, ese Dios encarnado. Si lo pudiéramos entender y reconocer en nosotros y sentir en cada fibra de nuestro ser, podríamos ir despejando esos miedos. Pero primero hay que reconocer que está el miedo. Ese es el primer paso. Saber que está ahí y que está continuamente en nuestras vidas desde que llegamos a este planeta encarnado. ¿Ok? Entonces, bueno, se llama el capítulo Temor, Trauma y Transformación. Y empieza con una cita que es de Bhagavad Gita y dice: no temas, lo que no es real nunca lo fue y nunca lo será. Lo que es real siempre lo fue y no puede ser destruido. Y esta cita a lo que se refiere es que lo único que es real es la luz. La oscuridad es la ausencia de luz. O sea, no existe, no es real. Pero para nosotros, en este planeta tan denso, es real, muy real. Y entonces dice así: ¿qué tememos? El temor más básico de cada ser humano se halla enraizado en la impotencia de la infancia, en la época anterior a la que éramos capaces de sobrevivir por nuestra propia cuenta y en la que dependíamos de la protección de otras personas poderosas. Ahí está enraizado nuestro principal miedo, porque no teníamos aptitudes para sobrevivir solos, ¿no? Y esto, bueno, se ha hablado mucho de ello, no del temor, sino de este proceso de la especie humana que necesita varios años de que nace a que puede valerse por sí mismo. Y esto en la naturaleza es raro. Casi todos los animales cuando nacen, ya nacen casi con todas sus capacidades. Es poco el tiempo que tienen que pasar con sus madres para sobrevivir, ¿no? Casi y luego se levantan en cuatro patas, empiezan a caminar, y el tiempo que pasa entre que nacen y ya son autosuficientes es poco. En cambio, nosotros, pues, llevamos varias décadas de estar eh, dependiendo de nuestros cuidadores primarios, que idealmente tendrían que ser nuestros padres. Desgraciadamente, nuestros padres están tan aterrados como nosotros y no nos pueden mirar como quisiéramos, no pueden estar con nosotros como quisiéramos. Y entonces eso perpetúa e enraiza cada vez más profundo el miedo. Sigo leyendo. Es el temor al rechazo y al abandono. Este terror instintivo surge desde la parte de la mente que no piensa con palabras, sino con sentimientos e imágenes. Las habituales pesadillas que tienen los niños sobre ser perseguidos y devorados por monstruos, pesadillas que surgen incluso en niños que nunca se han visto expuestos a la idea de lo que es un monstruo,
son la expresión de un temor primitivo que tiene sus raíces en los albores de la historia humana, cuando los niños abandonados eran efectivamente cazados y devorados por animales salvajes. Así sucedía. Y entonces ese miedo lo tenemos enraizado en nosotros. Ese miedo primitivo de siglos atrás está dentro de nosotros. Las consecuencias del abandono emocional no son menos serias que las del abandono físico. O sea, están al mismo nivel. El abandono físico está exactamente al mismo nivel que el abandono emocional. Los bebés de los orfanatos, que son alimentados y cambiados regularmente, pero que experimentan fuertes carencias emocionales, desarrollan a menudo un síndrome llamado hospitalismo o fracaso para desarrollarse. Nadie está presente para hacerle mimos al bebé cuando éste lo necesita, para sonreírle cuando sonríe, para reflejarle su existencia. Como resultado de esta soledad, las glándulas pituitarias del bebé dejan de producir suficiente hormona de crecimiento y los niños se marchitan a pesar de recibir una nutrición adecuada. Muchos de esos niños mueren antes de empezar incluso a gatear y los que sobreviven suelen sufrir graves daños psicológicos. No pueden establecer lazos con otros seres humanos. Los adultos solitarios también corren un riesgo físico. Se ha comprobado que las enfermedades cardíacas y los déficits inmunológicos están asociados con la soledad. Los hombres viudos, solteros, divorciados, sufren más enfermedades y mueren antes que los hombres casados, y grandes estudios epidemiológicos indican que el mejor elemento de predicción de la buena salud es, para ambos sexos, el apoyo social y la existencia de una red de atención compuesta por familia y o amigos. Estar aislado es la mayor tragedia para un ser humano y la forma más genérica de estrés. El lector interesado puede encontrar una excelente revisión de los efectos del aislamiento sobre la salud en general y sobre el sistema cardiovascular en particular. Y aquí es interesante cómo lo escribe la autora, porque habla de los hombres, ¿no? Específicamente de los hombres, cómo los hombres que no tienen pareja cuando ya están adultos sufren mucho, ¿no? Empiezan a tener muchas enfermedades cardíacas, realmente el corazón se rompe por estar solos, ¿no? Y no se menciona tanto a la mujer. En términos generales, sabemos que una mujer viuda puede seguir adelante con su vida. El hombre viudo no, en general, ¿eh? Digo, hay sus excepciones, pero tiene que ver con ese ambiente en donde vive este hombre y esta mujer. Las mujeres somos mucho más gregarias. Las mujeres buscamos siempre estar con otras mujeres, ¿no? Siempre tenemos amigas, siempre tenemos un grupo de pertenencia. Andamos buscando, de hecho, para las mujeres que somos un poco más solitarias, o que fuimos, ¿no? Me costaba muchísimo trabajo relacionarme con otras mujeres. Tuve pocas amigas durante mi crecimiento. Algo que me fue ayudando fue el hecho de tener hijos y empiezas a formar partes a fuerzas de los grupos de mamás de los amiguitos de tus hijos.
¿no? Te empiezas a involucrar en las actividades de la escuela, empiezas a conocer gente ahí, ¿no? Y a mí me daba muchísimo nervio y susto, ¿no? Tener que participar en eso, pero pues me obligué a hacerlo por mis hijas, ¿no? Y bueno, a la larga finalmente me he abierto mucho más, pero las mujeres hacemos eso, se nos da, o sea, es parte de este desarrollo social que vamos teniendo. Para los hombres es más complicado. Los hombres se volcan mucho, se volcan, no, perdón, se vuelcan mucho en el trabajo, porque ahí es donde hacen esta tribu social, digamos, ¿no? Ahí esa es su pertenencia. Pero ¿qué sucede? Que el hombre se jubila y se queda solo porque su referente era el trabajo. No se hizo una liga más fuerte con la gente de ahí, sino a través del trabajo. Y por eso es que una vez jubilados mmm, pierden, ¿no? Y si además se quedan viudos, pues se vuelve más complejo, ¿no? Pero bueno, es el aislamiento lo que genera esto. Los tres niveles a los que los seres humanos, en los que los seres humanos experimentan aislamiento y temor y estrés son el nivel personal, la herida psicológica universal de la cultura occidental es el no llegar a ser digno, la enfermedad del alma de la baja autoestima que subyace en el pesimismo psicológico y religioso. La mayoría de la gente es ferozmente autocrítica, habiendo interiorizado las voces de vergüenza de sus padres. Están convencidos secretamente de que hagan lo que hagan, eso no será lo bastante bueno, que no gustarán a otras personas si éstas llegan a conocerlas como son realmente, que son egoístas, malos o simplemente no tan competentes como otros. Qué fuerte, qué fuerte. Y es es lo común en el ser humano. Y lo común es que todos nos sintamos así, que no nos sintamos suficientes, que no nos sintamos dignos. Sucede todo el tiempo. Yo no he conocido a ni una sola persona que sea así totalmente de, soy lo máximo, estoy bien, no necesito demostrarle nada a nadie, me siento súper bien. No, no, porque tenemos esta herida profunda en donde nuestros padres no nos miraron, no estuvieron para nosotros, no nos reflejaron esa mirada, ¿no? Porque no, hay por ahí una frasecita, a ver si me acuerdo cómo va. Dice, para los hijos, sus padres son el mundo entero. Para los padres, los hijos son una ocupación más. Eso es bien fuerte. Eso es bien fuerte porque el hijo lo que quiere es la atención total de sus padres. Quiere ser visto y atendido con exclusividad, ¿no? Que estén ahí para él total y plenamente en todo su desarrollo. Eh, que podamos tener una aceptación incondicional de todo lo que es ese bebé. Y eso no se da, no sucede. Y entonces el mensaje que nos mandan nuestros padres es, tienes que ser diferente. Para que yo te quiera en totalidad, para que yo te mire, para que yo voltee contigo, tienes que ser diferente de lo que eres, ¿no? Eres muy llorón, o eres muy flojo, o
o te portas mal, o te portas bien, o no me gusta cómo te ríes. Claro que los padres lo hacen desde un lugar muy inconsciente. Ellos mismos sufrieron lo mismo. En su infancia fue así también, ¿no? Entonces nuestros padres están tratando todo el tiempo de agradar a sus propios padres, esperando que sus propios padres los miren y los reconozcan y les digan lo maravilloso que son, qué bien lo hacen, ¿no? El reconocimiento de los padres, cosa que difícilmente se da. Pero entonces nuestros padres están ocupados con sus propias heridas y con sus propios padres. ¿Ok? Y tus abuelos tampoco tuvieron la culpa porque ellos estaban en la misma. Tus abuelos estaban buscando el reconocimiento de sus propios padres sin mirar a sus hijos, ¿no? Y es una cadenita que se repite, que se repite, que se repite y que, bueno, gracias a todo el despertar y a todo el desarrollo de cualquier cantidad de técnicas, hoy por hoy tenemos posibilidades de cambiar eso, ¿no? Yo le llamo de enderezar el árbol, porque tenemos árboles con las raíces para afuera, ¿no? En lugar de para adentro, entonces la nutrición no nos llega, ¿no? Y, en fin. El siguiente nivel es el nivel interpersonal. En la medida en que no podemos aceptarnos a nosotros mismos, también tendremos problemas para reconocer y estimular el potencial en los demás. En lugar de eso, nuestras relaciones tenderán a ser una representación inconsciente de las viejas heridas de nuestro autovalor proyectado hacia los demás. Y resultará imposible alcanzar una verdadera intimidad, porque estoy temeroso, ¿no? De que me descubran en mi mentira, ¿no? Porque claro, eh, nos hacemos a veces hasta más grandes de lo que somos para que no vean mi verdadera herida, ¿no? Eso se da mucho en la naturaleza, se ve mucho en todos los animales, ¿no? Pero en los leones es particularmente impresionante ver que cuando están heridos, cuando se lastimaron una pata o alguna, alguna caída o algo, el león se muestra mucho más grande de lo que es, hasta se pone más erguido, ruge con mucha más fuerza para mantener alejado al depredador, ¿no? Porque si el depredador supiera que está lastimado, pues se le viene encima, ¿no? Y eso hacemos nosotros. Entonces, hay un libro buenísimo que se llama Las claves genéticas, otro libro más del que hablaremos en algún momento, eh, que ha sido de mis últimos descubrimientos. Tengo un par de años de haberlo descubierto y estoy fascinada con él, que habla de 64 claves genéticas relacionadas con los 64 genes de nuestro código genético. Y en una de las claves, no recuerdo cuál, habla de que en el cotidiano de la humanidad, todos somos deshonestos, todos mentimos, todos estamos viviendo una mentira, ¿no? Porque estamos en esa sombra de miedo, de temor de que vean nuestra vulnerabilidad por no haber sido mirados, reconocidos, apapachados, cuidados por nuestros padres, ¿no? En la manera en la que necesitábamos, ¿no? Estuvieron ahí para nosotros de mil maneras, pero no como la necesitábamos, porque cada uno de nosotros necesitaba algo especial y no fue dado. Entonces, pues estamos heridos, como ese león herido, y entonces a veces rugimos y hacemos así el espectáculo para afuera, para que vean
qué exitoso, qué maravilloso, qué bien me va en la vida, cuando en realidad estoy así, súper herido, ¿no? Y además me autocritico, me juzgo, muy en el centro sé que estoy defectuoso. Y el asunto de sentirme así es que también eso perturba mi mirada hacia afuera, ¿no? Hacia el otro, porque tampoco alcanzo a ver al otro en su totalidad, ¿no? Porque me creo su mentira. Y entonces por eso habla aquí de que no se da la intimidad, porque tú no eres auténtico, yo no soy auténtico, y entonces no podemos realmente tener un lazo profundo. Y finalmente el nivel transpersonal. Cuando no podemos festejarnos a nosotros mismos, tampoco podemos entrar en unión con lo absoluto, o sea, con Dios. Convencidos como estamos de ser indignos de entrar en la cámara nupcial de la que hablan los místicos de todas las tradiciones, incluido Jesucristo. ¿Ok? Porque nos sentimos tan defectuosos que no queremos que Dios nos vea, porque creemos que no nos va a aceptar. De hecho, este libro que les mencionaba al principio del hijo pródigo, habla de eso precisamente, ¿no? Esta lectura que hay en la Biblia, que en realidad en la Biblia parece muy cortita, ¿no? La historia del hijo pródigo, de cómo este hijo se va de casa porque ya no soporta al padre, ¿no? Le pide su herencia en vida y se va, y pues resulta que se chuta la herencia en poco tiempo y se queda sin nada, y de repente pues tiene que regresar a casa pues con una mano atrás, otra adelante, o más bien las dos atrás, hecho un pordiosero, este, y se asoma, ¿no? Ahí a la casa del papá, pues, le da vergüenza, ¿no? Se asoma y ve que dice, qué barbaridad, o sea, los sirvientes de mi padre viven mejor que yo, ¿no? Y bueno, finalmente se atreve a entrar y, en fin, de eso habla el hijo pródigo, ¿no? La lectura y este libro en particular, de una manera, bueno, muy profunda. Dice, y si no podemos sentir el amor de Dios porque no podemos amarnos a nosotros mismos, ¿cómo podemos ser felices? ¿Cómo podemos sentirnos agradecidos? La acción de gracias constituye el núcleo espiritual de religiones tan aparentemente distintas como las de diversas naciones de nativos americanos, del hinduismo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo. Según la tradición ortodoxa griega, por ejemplo, el papel de la humanidad consiste en reflejar la gloria de la creación ante el Creador. El sacerdote ortodoxo griego San Juan de Kronstadt dijo: si no experimento una sensación de alegría ante la creación de Dios, si me olvido de ofrecerle al mundo a Dios con agradecimiento, habré avanzado muy poco por el camino. No habré aprendido a ser verdaderamente humano, pues solo puedo llegar a ser yo mismo a través del agradecimiento. Pero del agradecimiento real, del agradecimiento profundo, del agradecimiento que viene del corazón, no es como decir, ay, gracias, ¿no? Porque eso lo decimos frecuentemente. Y bueno, los mexicanos somos especialistas en decir gracias. Damos gracias por todo, ¿no? Pero como bien decimos, de dientes para afuera, no lo sentimos en el cuerpo, no lo vibramos. Este agradecimiento tiene que ver con vibrar
esa energía de agradecer. Ujú. Pero hay una parte muy profunda en esto, las palabras de este sacerdote, porque dice, si me olvido de ofrecerle al mundo a Dios con agradecimiento, si me olvido de ofrecerle el mundo a Dios con agradecimiento, ¿no? O sea, yo le estoy ofreciendo a Dios este mundo, incluyéndome yo. Pero ¿cómo me voy a reconocer? ¿Cómo voy a creer que yo valgo para entregarme a Dios? ¿No? Que es un decir, porque en realidad Dios está adentro de ti y ese es el problema, que no podemos encontrar a Dios dentro de nosotros porque claro que no nos sentimos dignos. Si ni siquiera me siento digno de mis padres, ¿no? Porque fui despreciado, porque fui hecho a un lado, porque no me vieron, porque no me reconocieron. ¿Cómo carambas voy a sentirme digna de un ser que nos han pintado como algo así súper grandioso y tal, pero con incongruencias porque es como, no, pues no puedes llegar, ¿no? Y lo repetimos además, ¿no? Yo no sé en otras religiones, pero por lo menos en la católica es parte de la misa es, no soy digno, no soy digno de que vengas a mí. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte eso! ¿No? ¿Cómo que no eres digno? Claro que eres digno, por supuesto que sí. Cada célula de tu ser es digna porque cada célula de tu ser contiene la información de ese ser supremo que te creó, ¿no? Nos hicieron a imagen y semejanza de Dios. O sea, eres Dios. O sea, cada célula de tu cuerpo trae la información de ese ser magnífico. Pero no eres digno, ¿no? Claro que eres digno. El asunto está en otra vez la parte de la infancia donde fuimos abandonados, heridos, hechos a un lado. Esa, ese es el punto más profundo que tenemos que mirar y que sanar y que restaurar para poder realmente tener una conexión espiritual, para poder realmente hacer ese camino de regreso a casa, para sentirnos dignos de hacer ese camino y de que cuando lleguemos nos abran la puerta, porque la puerta en realidad está abierta, pero nosotros la cerramos con nuestra indignidad. Y como platicaba yo en la lectura del capítulo de mi libro, este tipo de visualizaciones de regresar a casa las puedes hacer en cualquier momento. Ahorita, en este instante, puedes hacer esa visualización, imaginarte que estás llegando ahí con tu creador, eh, como a mí me gusta nombrarle padre madre, ¿no? Y tener ahí a tus figuras de referencia, ¿no? Para cada quien son diferentes, ¿no? A mí me encanta la figura de Jesucristo. Desde muy niña tuve contacto con esa idea, con esa energía y la amo profundamente, ¿no? Pero ahora sé que es algo mucho más grande de lo que a mí me enseñaron de niña, ¿no? Es más, de hecho, bueno, Jesucristo era su nombre aquí en la tierra encarnado, ¿no? Pero su energía hoy por hoy la conocemos como Sananda, ¿no? Sananda eh, y su divino femenino
que es Lady Nada, que fue María Magdalena, ¿no? La unión de los dos es en realidad la energía completa de, de Jesucristo. Y bueno, pues eso es todavía más emocionante, ¿no? Poder conectar con esa energía tan potente eh, de, ese, de ese ser que quiso encarnarse para enseñarnos cómo transitar este camino de regreso a casa. Con ese vino a sembrar la semilla del amor incondicional eh, que no estaba presente y que además en ese momento que sembró la semilla, no, los que lo seguían no entendían realmente, no entendieron nada de lo que dijo, ¿no? Pero quedó la semilla sembrada. Ese era el objetivo realmente, sembrar la semilla. Él sabía, ¿no? Bueno, y todo su círculo, porque tanto su madre como Magdalena, como inclusive José, todo estaba planeado para que él pudiera entrar, encarnarse y sembrar la semilla. Ese era el objetivo, sembrar la semilla, para que empezara a dar fruto a su debido tiempo. Y ese debido tiempo es hoy. Hoy es cuando la semilla del amor incondicional empieza a brotar. Empieza. Por eso nos cuesta tanto trabajo realmente entender el concepto de amor incondicional. Porque eh, no está, no lo vivimos, no lo hemos vivido, por lo menos en esta encarnación presente no lo hemos vivido y en las anteriores tampoco, porque el amor que hemos vivido es amor condicional, nos lo han condicionado, ¿no? Se dice por ahí que la madre es la que puede dar ese amor más perfecto en este mundo y tu madre te amó, sí, sí te amó. Las madres amamos, yo soy madre, yo amo, pero amamos de una manera condicionada. Nos cuesta mucho trabajo dar amor incondicional, porque tenemos expectativas, expectativas sembradas desde tiempo atrás de cómo deberían ser nuestros hijos, ¿no? Y además tenemos también esta necesidad de que nuestros hijos sean lo que nuestros padres quieren. Y entonces, al ser madre y tener tu bebé, vas con tus papás como ofrendando a ese bebé, ¿no? Para decirle, mira mamá, mira papá, aquí este sí es digno, este sí vale, ¿no? Y entonces, conforme va creciendo, hacemos todo lo posible para que ese bebé niño sea todo eso que querían mis papás o que yo creo que querían mis papás, ¿no? Pero nunca vemos a nuestros hijos como realmente son en su esencia. Entonces, el amor, o sea, sí, de experiencia, los amamos, claro que los amamos, pero está bien, bien velado. No, la palabra no es velado. La percepción está muy difusa porque están metidas nuestras heridas, ¿no? Y nuestra necesidad de ser vistos por nuestros padres. Y bueno, pues esa es parte de mi pasión de hacer esto que hago, porque justo ahí está el meollo del asunto, en esa relación primaria con papá y mamá. Ahí está, y nos lleva tiempo sanarla y restaurarla. Nos lleva tiempo, porque es un proceso interno personal. No es con mamá, no es con papá. Es algo que se tiene que hacer aquí adentro, ¿no? Es darnos nuestro propio automasaje del corazón para sanar, para restaurar, para, para abrazarnos, apapacharnos, cuidarnos nosotros y decirnos, sí, sí eres digno, sí, sí vales,
Claro que sí, lo estás haciendo muy bien, lo has hecho perfecto, lo has hecho muy bien y puedes hacerlo cada vez mejor porque mientras más te apapaches, mejor lo vas a hacer. Y esa es la invitación que me gusta hacer todo el tiempo, ¿no? A los padres, a los que somos padres, a los que van a ser padres, este, de sanar esas heridas, de restaurarte, ¿no? El gran, gran, gran regalo que les podemos hacer a nuestros hijos, aunque ya sean adultos, es restaurarnos nosotros. Es el estar bien. En la medida en la que yo esté bien, mis hijos van a estar mejor. Y ojalá que en el futuro podamos tener ya estos árboles volteados con sus raíces metidas en la tierra, nutriendo a nuestros hijos, ¿no? Que no sean los hijos los que tengan que nutrirnos a nosotros, sino que nosotros nutramos a los hijos para que ellos a su vez puedan nutrir a los suyos y podamos crecer este árbol de una manera mucho más amorosa, compasiva, floreciente, ¿no? Muchas gracias por escuchar. Eh, para todos los que van a ver la grabación, pues bendiciones. Para los poquitos que se conectaron, bendiciones. Eh, los amo mucho desde mi amor condicionado. Los amo mucho. Y pues nos vemos la próxima semana. Gracias por estar. Buenas noches.